El siglo XIX en España fue, bueno, una auténtica montaña rusa de caos, guerra civil y cambios constantes. Para entender esa época, vamos a sumergirnos en el tumultuoso reinado de Isabel II, un periodo de casi 40 años que no solo definió a la España de su tiempo, sino que, ojo, sembró las semillas de conflictos que la marcarían un siglo después. Todo arranca en 1833. Imaginen la escena. El rey Fernando VII muere y le deja el trono a su hija Isabel, que tiene apenas 3 años. Pero claro, siempre hay un pero. Su tío, Carlos María Isidro, dice, un momento, la corona es mía, argumentando que las mujeres no pueden gobernar. Y esta disputa familiar, que parece una telenovela, es en realidad la chispa que enciende la primera de varias guerras civiles que van a partir España en dos. Y aquí es donde el país se fractura en dos visiones que no podían ser más opuestas. Por un lado estaban los carlistas. Su lema lo decía todo: Dios, patria, rey y fueros. Defendían el viejo orden, la monarquía absoluta, el poder de la Iglesia, y su fuerza estaba en el campo. Del otro lado, los isabelinos. Ellos, por pura necesidad de conseguir apoyos, se tuvieron que aliar con los liberales. Buscaban una monarquía constitucional y su gente estaba en las ciudades, entre la nueva burguesía. Era, básicamente, el pasado contra el futuro, chocando de frente. Después de 7 años de una guerra terrible, los liberales isabelinos ganan. Victoria. Pero aquí viene la gran ironía. La fiesta dura muy poco. Apenas se silencian las armas y ¡boom!, el bando vencedor se rompe por dentro. Resultó que era más fácil ponerse de acuerdo para ganar la guerra que para construir un país en paz. Y de esa ruptura nacen los dos grandes protagonistas que van a pelear por el control de España por décadas. Por un lado, los moderados. Ellos querían un poder compartido entre el rey y el parlamento, pero con un rey fuerte, y que solo votaran los más ricos. Y en la otra esquina, los progresistas. Ellos defendían que el poder principal debía estar en el parlamento, querían que votara más gente y que los ayuntamientos tuvieran más autonomía. Era la eterna lucha. Orden contra libertad, poder central contra poder local. Entonces, ¿cómo se pasaba de un gobierno a otro? Ojo, casi nunca era por las elecciones. El mecanismo principal tenía un nombre muy particular: el pronunciamiento. Funcionaba así: un general con poder se levantaba, se pronunciaba, y si suficientes militares lo apoyaban, el gobierno de turno caía. Así de simple y así de inestable. La política no se hacía en el Congreso, se hacía en los cuarteles. Esta línea de tiempo lo muestra a la perfección. Es el péndulo político en acción. Arranca con un bandazo tremendo hacia la derecha, la década moderada, 10 años de gobierno conservador. Luego, un pronunciamiento en 1854 lo lanza con furia al extremo opuesto, el bienio progresista. Pero el impulso no dura, y solo 2 años después, otro golpe lo devuelve al centro. Un ciclo agotador de inestabilidad crónica. Y lo que hacía todo aún más caótico es que cada cambio de poder significaba tirar todo a la basura y empezar de cero. Cuando gobernaban los moderados, impusieron su constitución de 1845, súper conservadora. Cuando los progresistas llegaron al poder, redactaron la suya, mucho más liberal, pero nunca llegó a aplicarse. De hecho, se la conoce como la non nata, la no nacida. ¿Qué mejor símbolo de esa época? Una de las reformas más explosivas de la época fue la famosa desamortización. ¿En qué consistía? Los gobiernos progresistas le quitaron a la Iglesia y a los municipios una cantidad enorme de tierras para subastarlas. La idea era doble: conseguir dinero para el Estado y crear una nueva clase de propietarios fieles al liberalismo. ¿El resultado? Bueno, la tierra acabó en manos de los que ya tenían dinero, y los campesinos se quedaron mirando desde afuera. Y si nos preguntamos por la democracia real, la de la gente, bueno, los números son demoledores. En el momento de máxima apertura, con una ley progresista, apenas podía votar el 2.4% de la población. Y la mayor parte del tiempo, durante el gobierno moderado, esa cifra ni siquiera llegaba al 1%. Así como suena. 1%. Durante la larguísima década moderada, la política era, literalmente, un club privado para el 1% más rico del país. El 99% restante no tenía ni voz ni voto para decidir el futuro de la nación. Para mantener ese control,
los moderados construyeron un Estado a su medida sobre 4 pilares clave. Primero, centralización total. El gobierno en Madrid decidía todo. Segundo, el orden por encima de la libertad. Se censuraba a la prensa y se reprimía a la oposición. Tercero, crearon en 1844 la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad para mantener el orden, sobre todo en el campo. Y cuarto, hicieron las paces con la Iglesia firmando un concordato con el Vaticano. Pero, ¿qué pasa cuando un péndulo deja de oscilar? Se atasca. Y eso fue lo que pasó en la década de 1860. El péndulo se quedó clavado en el lado moderado. Los gobiernos se volvieron cada vez más autoritarios, ignorando al Parlamento y dejando fuera a cualquiera que no fuera de su círculo íntimo. El sistema se había vuelto esclerótico. La sensación general entre todos los opositores era clarísima. Ya no veían un gobierno conservador, no. Lo que veían era, en la práctica, una dictadura encubierta, donde la reina y sus favoritos hacían y deshacían a su antojo. Y esa parálisis total provocó algo inesperado. A toda la oposición, que hasta entonces había estado peleada entre sí, se le encendió una bombilla. Se dieron cuenta de que el problema ya no era qué partido gobernaba. El verdadero obstáculo para cualquier avance era la propia reina, Isabel II. El objetivo cambió radicalmente. Ya no bastaba con cambiar el gobierno, ahora había que echar a la monarquía. Y toda esa frustración se convirtió en un plan. Un plan concreto firmado en 1866, el Pacto de Ostende. Tenía 3 pasos muy claros. Paso 1, unirse todos contra ella. Paso 2, derrocar a la reina y a toda su dinastía. Y el paso 3, el paso 3 era una auténtica bomba para la época: convocar elecciones por sufragio universal, masculino, para que fuera la nación entera la que decidiera su futuro. Y el plan no se quedó en el papel. En septiembre de 1868 estalla la Gloriosa. Empieza como un pronunciamiento más, pero esta vez es diferente. El pueblo se suma en masa en las ciudades, el ejército de la reina es derrotado y todo su poder se desmorona como un castillo de naipes en cuestión de días. Completamente sola, a Isabel II no le queda otra que hacer las maletas y cruzar la frontera hacia el exilio. Se acababa su reinado. Qué ironía, ¿no? Un reinado que empezó con una guerra civil para ponerla en el trono y que 35 años después terminaba con una revolución para quitárselo. Así que la reina se ha ido. Todo un sistema político ha desaparecido. Parece el fin de una era de inestabilidad. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿de verdad se había detenido por fin el péndulo? ¿O simplemente estaba tomando impulso para la siguiente y quizás todavía más violenta oscilación de la política española?